Bueno, hermanos, vamos a orar para pedir la dirección del Señor, ¿sí? Señor nuestro Dios, nuestro amado Padre, Señor, sabemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, como dice su palabra. Señor, en esta tarde pedimos sabiduría, Señor. Pedimos también un corazón entendido que anhele conocerle. Señor, comprender realmente la grandeza de su amor hacia nosotros. Estamos recordando esta semana de la Semana Santa. Pedimos, Señor, que hable en nuestras vidas. Transfórmenos, Señor, cada vez más por el poder de su palabra, el poder de su Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Pues acabamos de leer aquí con Sunem, ahí en Juan, ¿verdad? Capítulo 12. Y cada uno de los evangelios, en los 4 evangelios, hermanos, leemos estos detalles, ¿verdad? De la entrada triunfal, ¿verdad? Tiene tal relevancia este suceso para la historia, ¿no? Que los 4 evangelistas lo detallan, ¿verdad? Vamos a ver hoy el episodio en particular desde cómo lo percibió Juan, ¿verdad? El apóstol. Acabamos de cantar también que los profetas habían hablado del Mesías, ¿verdad? Aquel que había sido profetizado, dice ahí, desde Edén, ¿verdad? Y vamos a ver 3 puntos hoy, hermanos, respecto a esta entrada triunfal del Señor. Primero, la promesa, ¿verdad?, de esta venida del enviado de Dios, su entrada y la exclamación por parte de las multitudes y la búsqueda de unas personas que anhelaban conocerlo. Entonces, lo acabamos de leer ahí en Juan capítulo 12, versículo 12, ¿verdad? Como dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿verdad? No está señalando este pasaje, hermanos, esa entrada. Antes, cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, para empezar a cumplir lo que estaba escrito de él, ¿verdad? Que iba a entregar su vida. Y esto, hermanos, había sido profetizado, anunciado con mucha claridad desde el principio, literalmente desde el principio de la historia, ¿verdad? Génesis 3:15, para recordar nada más, ¿verdad? El Señor le había dicho, había profetizado a la serpiente, ¿se acuerdan? Le había dicho: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, ¿verdad? Ahí estaba prometida que un descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿verdad? Ahí está primero el Salvador prometido. Hemos visto también en Gálatas esa promesa hecha a Abraham, ¿se acuerdan? Génesis 17:7. Pues si quieren vamos allá, Génesis 17:7. Dice así: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. El pacto de Dios con la descendencia de Abraham. Dice la carta de los Gálatas 3:15 que el descendiente de Abraham es Cristo, ¿verdad? Entonces, en Génesis 3, cuando cayeron Adán y Eva, Dios prometió un Salvador. Aquí promete a Abraham un descendiente que bendeciría a toda la humanidad, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 49, ahí también.
versículos 10 y 11. Hay una profecía y cada vez es más específico, ¿verdad? Dice a Judá, Génesis 49, 10 y 11. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Por inspiración de Dios, el patriarca Jacob había dicho que un descendiente de la tribu de Judá iba a gobernar, ¿verdad? Y a ella le pone nombre, dice Silo. Ese nombre es un título mesiánico que no se aplica a nadie más, ¿verdad? Que a Cristo, ¿verdad? Esa palabra significa descanso, ¿verdad? Ahí vemos el título mesiánico, que Dios iba a enviar un gobernante, ¿verdad? Un legislador, dice ahí, no va a quitarse de entre sus pies, ¿verdad? Y como dice, la vara de gobernante. Y avanzando, Salmos 89, versículos 3 y 4. Vemos al Salvador prometido, ¿verdad? En Génesis. A un hombre que vendría con Abraham, un descendiente de Abraham, por la profecía de Jacob, un descendiente de Judá. Y en Salmos 89, versículos 3 y 4, vemos esta promesa cada vez más específica, ¿verdad? Que dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Se dan cuenta cómo cada vez siempre que hace este pacto el Señor con su escogido habla de un descendiente, ¿verdad? Cada vez más específico. Y ahora le dice a David que de él descendería un rey que sería hijo de David. Tremendo. Ahora acercándonos a Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento. Dice así el profeta Malaquías: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complace. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. 400 años antes de Cristo, el profeta Malaquías fue enviado a decir, ya viene. ¿Quién viene? El Señor mismo, a quien ustedes buscan, vendrá a su templo. ¿Se dan cuenta? Cada vez va dándonos más detalles acerca de él, que iba a venir. Malaquías dice, ya viene. Poco antes también, un poco contemporáneo, el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 7, dice así: haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Había dicho que iba a venir el templo, ¿verdad? En el que estaban trabajando. Al templo iba a venir el Señor, iba a llenar de gloria esa casa. Entonces, vemos todo el Antiguo Testamento, este anuncio. Él viene, ya viene pronto. ¿Quién viene? Da detalles acerca de él, ¿no? Un hombre descendiente de la mujer, un descendiente de Abraham, un descendiente de Judá, un descendiente de David para reinar, ¿verdad? Cada vez más específico. El Señor mismo vendrá a su templo. Y aquí llegamos a este episodio de la entrada triunfal, porque ciertamente el Señor estaba acercándose a Jerusalén, ¿verdad? Y vemos una multitud enorme que clamaba y clamaba, básicamente, fíjense, se dan cuenta, ahí en Juan 12:13, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos
en esa euforia que tenían, estaban precisamente hablando específicamente de los títulos que Dios ya le había dado a su Mesías. Hosana, si recuerdan, significa sálvanos, Jehová, sálvanos. Estaban pidiendo la salvación, el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién se refería? Al Mesías, al que Dios iba a enviar a salvarnos, ¿verdad? Y cuando dicen el Rey de Israel, estaban hablando realmente de este Rey prometido, ¿verdad? Gritaban. El Marcos 11:8 exclamaba a la gente: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas, ¿no? ¿Cómo estaban gritando? El reino de nuestro Padre David que viene. Estaban diciendo: aquí viene, ¿no?, el descendiente de David. Lucas, ¿verdad?, el evangelista, ahí en capítulo 19, versículo 37, nos da detalles cuando dice que cuando ya llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene, exclamaban, ¿verdad? Entonces vemos esta gran multitud, y esta multitud realmente consciente, incluso muchos de ellos sin tener claridad totalmente de lo que estaban diciendo, estaban aclamando a aquel que había sido prometido. Vemos esta enorme multitud. Y Juan, hermanos, va a ser más específico. Juan capítulo 12, versículo 17. ¿Por qué estaba ahí esa multitud enorme? O la mayoría de ellos. ¿Qué dice? Juan 12, 17. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. La pregunta es: ¿por qué la multitud fue también a recibir a Jesús? Porque habían oído que él había hecho esta señal. Muchos de ellos estaban ahí, y Juan va a ser muy repetitivo de esto, porque habían oído las señales, porque querían ver los milagros, ¿verdad? La motivación verdadera de su corazón era: querían ver más milagros, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Habían oído que él había hecho esta señal. Podemos pensar, hermanos, de muchas motivaciones, motivos por los cuales la gran parte de esa multitud estaba ahí, ¿verdad? Alguien que hacía un milagro tan grande como levantar a alguien de los muertos despierta curiosidad, ¿verdad? Muchos estaban ahí por curiosidad. Muchos, como vemos, quizás como cuando la gente suele ser así, imitan a otros, ¿no? Eso dicho, ¿no? ¿A dónde va Vicente, no? A dónde lo lleva la gente, ¿no? Vemos, nada más una gente hace eso y otros: sí, yo también voy. Otros había dicho que querían hacerlo rey a la fuerza antes, ¿se acuerdan? Unos querían ser libres de Roma, otros querían ver milagros asombrosos, otros querían un salvador de Roma, otros querían un rey a su manera, ¿verdad? Querían un proveedor que les diera siempre lo que ellos pidieran, ¿verdad? Danos siempre el pan, así, provéenos. Tristemente, hermanos, la mayoría tenía motivos erróneos para venir a recibir al Salvador, ¿verdad? No conocieron el propósito del Señor, y ese es lo tremendo. Vamos a Lucas, hermanos, capítulo 19, versículos 41. Y es en el mismo contexto, hermanos. Lucas capítulo 19, versículo 41, 42. Dice así: cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz,
pero ahora está oculto a tus ojos, ¿verdad? 43, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Tremendo. Porque la multitud había gritado, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y el Señor les dijo, si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Tremendo. Él profetizó que pronto iba a haber juicio sobre esa ciudad de Jerusalén, que dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ve? Él que conoce y escudriña los corazones de todos los hombres, sabía que la motivación de la mayoría de ellos no era correcta, eran motivos erróneos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? El domingo de Palmas, todos eufóricos, no emocionados. Al otro día limpia el templo y todos se enojan, ¿no? Hace cosas que ellos, realmente su corazón malvado sale y lo aborrecen hasta la muerte. Y el Señor, como dice Lucas, lloró sobre la ciudad. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, en el día en el que la multitud eufórica lo recibió, Él dijo, en este día no conociste, en este día quién verdaderamente te trae la paz, ¿verdad? No conociste el tiempo de tu visitación. Entonces había esta gran multitud, hermanos, que por mucho que exclamaban con alegría en sus labios, ¿verdad? ¿Recuerdan esa palabra? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No entendieron su primera venida, ¿verdad? Pronto iba a venir sobre esa ciudad el juicio, y pasó, ¿verdad? En el 70 después de Cristo vino Roma, ¿verdad? Con el general Tito. Arrasó la ciudad de Jerusalén, trajo juicio sobre esa ciudad, que dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo. Este general romano destruyó la ciudad de Jerusalén, y ahí se cumplió mucho que el Señor había dicho, que iban a recibir una tribulación enorme como nunca antes. Tremendo. Ese es el grupo que solamente clamaba de labios para afuera. Sin embargo, hermanos, ahí vemos que Juan, ¿verdad?, nos habla de otro grupo de personas, ¿verdad? Juan capítulo 12, versículos 20 en adelante, ¿verdad? Que dice, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús, ¿verdad? Había otro grupo de estos gentiles, ¿verdad? Griegos de nacimiento, que no eran judíos, pero que vemos, dice que ellos habían subido a adorar a Dios. No obstante, vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento era muy claro, había restricciones para los que no eran judíos. No podían acercarse, ¿verdad?, al templo. Tenían limitaciones para acercarse al templo, no podían participar del Cordero de la Pascua, ¿verdad? Sin embargo, vemos esta gente, estas personas que rogaban a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Decían, queremos conocer a Jesús. Y vean ese corazón de alguien que en verdad anhelaba conocer a Jesús. Los judíos, Mateo capítulo 12, versículo 38, decían, ¿qué señal nos haces? Queremos ver señales. Y estos griegos decían, queremos ver a Jesús. Tremendo. Y continúa la lectura, ¿verdad? Felipe 22, Felipe fue, se lo dijo a Andrés, Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? Todo Juan vemos que el Señor decía, aún no ha llegado mi hora, ¿verdad?
todavía no es el momento para que el Hijo del Hombre, la hora del Hijo del Hombre. Pero en ese momento dijo, ya ha llegado la hora, porque ya era una semana del tiempo de la crucifixión, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? Y esto cuando dice el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? Contrario a la visión humana, hermanos, el reino de Dios, ¿no? La visión de Dios para el Hijo. Vemos que las multitudes esperaban, ¿verdad? Un reinado que iba a iniciar en ese momento, destrucción de los romanos. Pero el plan de Dios era el camino de la cruz para Cristo, ¿verdad? Que Él fuera humillado, ¿verdad? Golpeado, burlado. Que Él sufriera, ¿verdad? Padeciera la muerte de cruz y resucitara. Eso, hermanos, se refiere con la que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, porque iba a ser un triunfo, ¿verdad? Un triunfo, fíjense, de la muerte, un triunfo de las potestades demoníacas, un triunfo sobre el pecado, ¿verdad? Un triunfo tan grande que nadie se lo esperaba, dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice que si hubieran sabido, ¿verdad? Los enemigos de Dios, que Él iba a resucitar, no lo hubieran crucificado, ¿verdad? Cuando le llega la noticia de que estos griegos anhelaban, deseaban conocer a Jesús, dice que el Señor, ¿verdad?, respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vimos Génesis capítulo 49, versículo 10, porque el patriarca Jacob, Israel, había predicho que el Mesías, el enviado de Dios, Silo, el gobernante, dijo, los pueblos se congregarán a él, ¿verdad? Y él dijo que cuando iba a traer paz, sino que él finalmente iba a darle reposo, dice, a su asno, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Los pueblos representados ahí en los griegos se congregaron a él, ¿verdad? Por eso ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, señalando la salvación para todos, no solo los judíos, ¿verdad? Y va esta parte, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículo 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto, ¿verdad? Está hablando de Él, también de su sacrificio, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Está hablando de eso, hermanos, también de su entrega, su vida, para dar vida a muchas gente, ¿verdad? A su pueblo. Tremendo. 25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. ¿Verdad? Y el Señor hace esta invitación a todos, ¿verdad? No solo a los judíos, no solo a los griegos que estaban ahí. La vida que realmente importa es una vida entregada, ¿verdad?, a Dios. La vida, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna, ¿verdad? Finalmente llama a todos a entregarle su vida a Cristo mismo, ¿no? Él dijo, ¿no? El que aborrece su vida, dijo en otros evangelios, por causa mía, ¿verdad?, la conservará para vida eterna. Está diciendo una invitación a todos, ¿verdad? Si alguien me sirve, que me siga, ¿verdad? Llama a una vida de servicio a Él, pero cuando dice que me siga, está dando una orden, ¿verdad? Sígame. Y se dan cuenta que cuando dijo sígame, en el momento que lo dijo, Él se dirigía a la cruz, ¿verdad?, a entregar su vida, y está diciendo a los suyos, síganme de esta misma manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, habla de eso. Miren, y si quieren vayamos allá.
Porque también nos arroja mucha luz, hermanos, de seguir a Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. La segunda parte, ¿no? Pero dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Ven cómo dice estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que Él va? ¿Se dan cuenta que no dice siguen al Rey a donde quiera que va, que Él es Rey? No dice siguen al León de la tribu de Judá donde quiera que Él va. Dice siguen al Cordero. Tremendo, porque está hablando del sacrificio del Cordero, ¿verdad? Y llama a los suyos a una vida de entrega, ¿verdad? Una vida cristocéntrica. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que Él va. Se conecta con lo que leímos en Juan. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor, ¿verdad? Una vida de servicio, una vida de amor al Cordero, ¿verdad? Hace esta invitación, hermanos, a seguirle. Si alguno me sirve, la orden es, sígame, ¿verdad? Donde yo estoy, también estará mi servidor. La promesa de vida eterna a los que lo sirven, a los que dan su vida por Él, ¿verdad? Mi Padre lo honrará. La promesa de bendición y la aprobación del Padre, esa es la vida que en verdad importa, hermanos. Entonces, concluimos con esto. Seguir a Jesús, hermanos, no es como las multitudes enormes que de labios para afuera exclaman, Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Realmente se trata de aquellos, hermanos, que en verdad en su corazón hay este clamor por decir, Señor, anhelo, deseo conocer a Jesús. ¿Ah? No se trata de los milagros, no se trata de la provisión que Él me pueda dar, se trata de que quiero conocerlo en persona, ¿verdad? Entonces, hermanos, la invitación es como dice ahí, seguir a Cristo, el camino que Él toma, ¿no? El camino de la cruz, morir a uno mismo, ¿verdad? Vivir una vida en novedad de vida por el poder de Dios, ¿verdad? Vemos en este pasaje, hermanos, el cumplimiento de las profecías, el Salvador del mundo, ¿verdad? El Hijo de la promesa, el Rey descendiente de David, ¿verdad? El Salvador del mundo, Dios mismo que iba a venir a su templo, y se cumplió en esa semana. Al día siguiente el Señor fue al templo, pero definitivamente no se agradó lo que vio ahí, por eso echó a todos del templo, por eso se enojaron. No entendieron el tiempo de su visitación, ¿verdad? En este pasaje vemos la invitación a todos para confiar en Él como el Salvador, para seguirlo enteramente, ¿verdad? En vida, en fe, en obediencia constante, ¿verdad? Y Él promete darnos vida aquí, vida eterna y más allá de la muerte. Entonces el llamado es para todos, hermanos. Confiar en Él como nuestro Salvador. Él no rechaza a nadie, ¿verdad? Que podamos decir así como estos griegos, deseo conocer a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias por su palabra, gracias por hablarnos a nosotros, Señor. Gracias porque nos recuerda nuestra tremenda necesidad del Salvador. Si no lo conocemos aún, Señor, anhelamos que trate con nuestras vidas para en verdad conocerlo, Señor. Oraba al rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, ayude a cada uno, Señor, aquí en este lugar, desde el más joven hasta el más grande, Señor. Usted conoce nuestra vida,
nuestro caminar, nuestra necesidad, Señor. Si hemos creído, Señor, afirme nuestra fe como la de los discípulos. Si estamos en ese caminar, Señor, trate con la vida de cada uno de nosotros. No importa nuestra edad, nuestro trasfondo, nuestra trayectoria, ayúdenos, Señor. Que el anhelo de nuestro corazón sea conocer a Cristo tal como Él es, en persona, y ser conocidos por Él, Señor. Oramos en esta tarde en el preciso nombre de Cristo Jesús. Amén.